¿Alguna vez has sentido algo en tu interior que no podías explicar, pero sabías que era real? Una voz suave, que no era audible, pero que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Una sensación en el alma que te decía: detente, sigue, confía. Eso no es coincidencia. Eso no es imaginación. Eso es Dios hablándote a través de tu intuición. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad. Es porque el Señor quiere enseñarte a reconocer su voz, a escuchar incluso cuando todo está en silencio, a discernir lo invisible, a confiar en lo eterno. Muchos han ignorado esa voz interior y terminarán perdidos en caminos que Deus nunca desejó. Pero tú no estás solo. Hoy, juntos, vamos a despertar espiritualmente. Porque cuando aprendes a oír a Dios por dentro, toda tu vida empieza a cambiar por fuera. Si ya estás sintiendo que esta palabra es para ti, no te vayas sin dejar tu me gusta al video. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Y comparte esta palabra con alguien que lo necesite. Puede ser justo lo que su alma está esperando. Ahora sí, abre tu corazón, porque Dios está a punto de hablar contigo de una forma que nunca imaginaste. Hay algo dentro de ti que no todos comprenden. Algo que no se puede medir con razones humanas ni se puede explicar con palabras técnicas. Algo que no se aprende en libros, pero que despierta con la presencia del Espíritu Santo. Es la intuición, que viene de lo alto. No es emoción, no es impulso, no es lógica. Es algo más profundo. Es el susurro de Dios hablándote al corazón antes de que tu mente pueda entender. Y lo que muchos llaman presentimiento, otros lo llaman sexto sentido, pero la palabra lo revela como una de las formas más sutiles y poderosas en que Dios se comunica con sus hijos. Él no siempre habla con truenos ni con fuego. A veces solo necesitas silencio para escuchar el cielo. Cuando el corazón está dormido, la voz de Dios pasa desapercibida. Pero cuando el alma se abre, aún las palabras más suaves del Señor pueden estremecer tu espíritu. Y es ahí donde comienza una vida verdaderamente guiada por el Altísimo. Porque hay momentos en que no sabrás por qué tomaste una decisión, pero sentirás paz al hacerlo. Habrá caminos que evitarás sin comprender del todo por qué, pero más adelante te darás cuenta que fue la mano de Dios que te apartó. Es esa voz que no grita, pero que transforma. Esa impresión interna que parece pequeña, pero que lleva la sabiduría del cielo. Así fue como Dios llamó al joven Samuel, un niño que no tenía experiencia espiritual, que no conocía aún la voz del Señor, pero que tenía un corazón dispuesto. Y en la quietud de la noche, cuando todos dormían, cuando no había ruido ni distracciones, el Señor lo llamó por su nombre. 3 veces escuchó la voz y no la reconoció de inmediato. Pensó que era Elí, su mentor, pero en la tercera vez, Elí comprendió que era Dios quien lo estaba llamando y le enseñó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué hermoso es cuando alguien te enseña a responderle a Dios, porque hay muchos que escuchan, pero no saben qué hacer con lo que sienten. Hay muchos que sienten algo dentro, pero lo ahogan con la duda, con el miedo, con el ruido de este mundo. Pero hoy el Espíritu Santo está despertando tu oído interior, no para que tengas miedo, no para que te confundas, sino para que aprendas a vivir en el ritmo del cielo, en el compás de la voluntad de Dios. Hay cosas que los ojos no ven, pero el Espíritu percibe. Hay decisiones que el alma no puede justificar, pero el corazón sabe que son correctas, porque cuando caminas con Dios, Él comienza a dirigir tus pasos desde dentro. Y aunque no veas una nube en el cielo ni una columna de fuego de noche, sabes que Él va contigo. Y esa certeza no nace del razonamiento, nace de una intimidad cultivada en lo secreto. Cuando Samuel escuchó la voz por 4ª vez y respondió correctamente, algo en su vida cambió para siempre. Ya no era solo un niño en el templo, era un profeta en formación, un joven sensible al susurro de Dios. Y tú también puedes aprender a reconocer ese llamado interior.
No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Muchos esperan que Dios hable en voz alta, que les muestre señales visibles, que les mande una profecía clara. Pero se olvidan que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, no fuera, no en el aire, en nosotros. Y si está en nosotros, también se mueve en lo más íntimo de nuestro ser. Por eso la intuición espiritual no es una idea pasajera, es una señal del cielo para el que tiene el oído afinado al Espíritu. Hay momentos en que sentirás una carga por alguien sin saber por qué, y será una invitación de Dios a orar por esa persona. Habrá días en que el Espíritu te hará evitar lugares, conversaciones, decisiones, y aunque no entiendas de inmediato, más adelante sabrás que fuiste librado. Porque cuando Dios habita en ti, Él comienza a conducir tu vida desde adentro. Pero para escuchar esa voz necesitas quietud. El alma ruidosa no percibe lo espiritual. El corazón acelerado no logra distinguir la voz del cielo. Por eso el enemigo busca constantemente llenarte de ruido, distracciones, ansiedad, ocupaciones innecesarias, porque si logra hacerte correr todo el día, logra también alejarte del susurro de Dios. Pero cuando decides detenerte, cerrar la puerta de tus sentidos, aquietar el alma delante del Padre, entonces algo poderoso sucede. El cielo comienza a hablar, la intuición se afina, el discernimiento se activa, y lo que antes era confuso se torna claro. No porque lo entiendas con la mente, sino porque tu espíritu lo recibe primero. Dios no busca personas ruidosas, busca personas disponibles. No necesita expertos, necesita sensibles, porque Él no siempre hablará en voz alta, pero siempre hablará. Y si aprendes a escuchar su voz en lo íntimo, no dependerás más de las opiniones de los demás, ni del miedo al futuro, ni de señales externas. Caminarás con seguridad, porque caminarás con Él. Y aunque a veces no tengas todas las respuestas, tendrás su paz, y eso será suficiente. Porque la intuición que viene de lo alto no genera confusión, genera confianza. No produce duda, produce dirección. El problema es que hemos sido entrenados para desconfiar de lo invisible. Este mundo valora lo tangible, lo comprobable, lo lógico. Pero Dios no se limita a lo humano. Él se revela a los que creen, no a los que dudan de todo. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No se refería a los oídos físicos, sino a los espirituales. Hay personas que oyen con los sentidos, pero no escuchan con el corazón. Y hay otras que, aunque no vean señales, sienten en lo profundo lo que Dios está hablando. Tú fuiste creados para tener esa sensibilidad. Tú fuiste llamado para caminar no por vista, sino por fe. Samuel aprendió a vivir con el oído atento al cielo, y por eso toda palabra que Dios le daba se cumplía, porque no solo escuchaba, obedecía. Y ahí está el secreto. No basta con percibir. Es necesario responder, no basta con sentir. Es necesario actuar conforme a lo que el Espíritu te revela. La intuición divina no es una emoción pasiva, es una guía activa. Te dirige, te guarda, te impulsa, te corrige. Y si decides hoy afinar tu espíritu, si decides hoy decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, entonces prepárate, porque el Señor comenzará a revelarte cosas que los demás no ven, a guiarte por caminos que parecen imposibles y a darte paz en medio de decisiones que otros no entienden, porque cuando aprendes a escuchar desde el Espíritu, comienzas a vivir desde el cielo. Cuando el corazón aprende a escuchar desde dentro, comienza a descubrir una de las verdades más delicadas y poderosas del reino. Dios no necesita levantar la voz para guiar a quien está verdaderamente dispuesto a obedecer. No siempre habla con milagros visibles ni con señales espectaculares. Muchas veces simplemente susurra, y lo hace en el espíritu. No con palabras audibles, sino con impresiones profundas, inquietudes que no se explican, pero que no se pueden ignorar. Alertas silenciosas que aparecen sin ruido, pero que sacuden el alma con una fuerza que solo puede venir del cielo.
Es en esos momentos donde Dios revela que su forma de guiar no se impone, se insinúa con ternura, como quien toca suavemente la puerta sin violentar a nadie, esperando que tú tengas la sensibilidad de abrir. Y es ahí donde se revela la profundidad de un corazón quieto, porque el que vive acelerado, distraído, ansioso por entenderlo todo antes de creer, normalmente no logra captar esa voz interior que no grita, pero que transforma. Esa voz no se impone con fuerza humana, no compite con los ruidos de este mundo. Esa voz espera que tu espíritu se aquiete para entonces manifestarse en la intimidad del alma. Es como el aliento de un suspiro que roza el alma con dirección, como una brisa que no se puede ver, pero que mueve las ramas del corazón. Y es esa voz la que guió a Elías en uno de los momentos más duros de su vida. No fue en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento impetuoso. Fue en el silbo apacible, en ese murmullo divino donde Dios se reveló. Elías estaba agotado, con miedo, confundido, lleno de preguntas y sin fuerzas. Y el Señor no lo reprendió con dureza, no lo levantó con truenos, ni le dio órdenes a gritos. Lo llamó con ternura, con paciencia, con un susurro, porque Dios sabía que lo que Elías necesitaba no era ruido, era consuelo. No necesitaba presión, necesitaba paz. Y así actúa Dios con los que ama. Cuando sabe que estás herido, cuando percibe que tu espíritu está cargado, Él no añade peso, Él aligera el alma con su voz suave. Por eso, cuanto más herido te sientas, más atento debes estar a los susurros del cielo, porque en esos momentos es cuando el Señor más cerca está. Pero para escuchar un susurro, necesitas acercarte. Nadie escucha un susurro desde lejos. Por eso Dios nos llama a la intimidad. No porque no quiera hablar con todos, sino porque solo los que se acercan realmente pueden oír. Y ese es el llamado para este tiempo. Acércate más, detente más, baja el volumen del mundo, silencia el ruido del miedo y afina tu alma al sonido de lo eterno, porque el Señor sigue hablando, sigue guiando, sigue susurrando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que no siempre estamos preparados para escuchar sin palabras. Queremos explicaciones, queremos garantías, queremos mapas detallados, y Dios nos da convicciones internas, paz inexplicable, dirección sin lógica, pero con propósito eterno. Y esa es una de las marcas de su guía silenciosa. Te lleva por caminos que no siempre entiendes, pero que después comprendes que eran necesarios. Porque cuando Dios guía, no te da siempre la razón, pero te da la paz. No te quita todas las dudas, pero te entrega dirección. No te responde con gritos, pero te convence con suavidad. Y esa es una de las formas más profundas del amor de Dios. No te empuja, te invita. No te obliga, te atrae. No te aplasta, te levanta. Y si decides responder, si eliges caminar aunque no escuches truenos, aunque no veas fuego, pero sabes que algo dentro de ti está siendo guiado, entonces verás cómo las puertas se abren, las respuestas llegan y el propósito se cumple. No por lo que entendiste, sino por lo que creíste en el silencio. Hay momentos en que el Espíritu Santo te inquietará sin una explicación clara. Sentirás algo en lo profundo, una incomodidad santa, una voz callada que te dirá, no es por ahí. No tendrás pruebas, no sabrás justificarlo con argumentos, pero sabrás que necesitas cambiar el rumbo. Y si obedeces, descubrirás más adelante que evitaste un dolor, una caída, una pérdida. Porque la voz que susurra también protege. Y hay otras veces en que sentirás una urgencia, una alegría súbita, una certeza suave que te impulsará hacia algo que aún no entiendes del todo. Y si obedeces, verás que era el Espíritu preparando tu encuentro con un milagro. Porque la voz que susurra también conduce a lo extraordinario. La pregunta es, ¿puedes confiar en una voz que no se escucha con los oídos? ¿Puedes moverte por una palabra que no vino en forma de sonido, pero que retumbó en tu alma con claridad? Esa es la fe madura.
la que no necesita que Dios le hable como al pueblo en el monte Sinaí, con truenos y relámpagos, sino que se contenta con saber que el Padre habla de muchas maneras y que una de las más preciosas es cuando lo hace en el susurro de lo íntimo. Pero esto requiere práctica, requiere sensibilidad, requiere tiempo. No se trata de buscar misticismo ni de vivir en la subjetividad. Se trata de cultivar una relación tan cercana con el Espíritu que aprendes a reconocer sus movimientos incluso cuando no hay palabras. Así como una madre distingue el llanto de su hijo entre una multitud, así también el creyente que camina en comunión distingue el susurro de su Padre en medio del caos. Porque donde otros ven confusión, tú verás dirección. Donde otros solo ven silencio, tú sentirás una voz que te guía. Por eso es tan necesario volver a la quietud. La vida agitada, el alma acelerada, el corazón saturado de ruido. Todo eso adormece nuestra capacidad de percibir la voz suave de Dios. Pero si aprendes a detenerte, a estar a solas con el Señor, a no llenar cada momento con palabras humanas, entonces comenzarás a experimentar una comunión más profunda. No una que depende de emociones, sino una que se nutre de la presencia. Y cuando eso sucede, vivirás con los pies en la tierra, pero con el alma conectada al cielo, porque Dios no dejó de hablar. Solo está esperando que alguien quiera escuchar, y si decides hoy abrir tu corazón, no para que Dios te hable como tú quieres, sino como Él sabe que necesitas, entonces prepárate, porque incluso en el silencio, el cielo sigue hablando. Hay momentos en la vida espiritual en los que no basta con sentir, es necesario discernir. Porque no toda impresión que brota del alma viene del espíritu. No todo lo que nos emociona proviene del cielo. Y no todo lo que nos inquieta es necesariamente una advertencia divina. El alma humana es compleja, está llena de deseos, temores, memorias y heridas. Y muchas veces esas voces internas se mezclan, se confunden, se disfrazan de intuición, cuando en realidad solo son reacciones emocionales que nacen de la carne. Por eso, para caminar verdaderamente guiado por Dios, no solo necesitas sensibilidad, necesitas discernimiento espiritual. No basta con sentir que algo está bien, es necesario preguntarse, ¿esto que estoy sintiendo nace del Espíritu Santo o es una respuesta de mi ego, de mi miedo, de mi pasado? Discernir entre el alma y el espíritu no es tarea fácil, pero es absolutamente necesaria. Porque una decisión tomada desde la emoción puede parecer correcta al principio, puede sonar bonita, puede tener lógica a los ojos humanos, pero si no proviene de Dios, terminará en confusión, dolor o frustración. Mientras que una dirección que viene del espíritu puede ser difícil, puede incomodar, puede ir en contra de nuestros deseos, pero traerá paz, traerá propósito, traerá fruto eterno. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a diferenciar lo que nace de nuestra carne de lo que nace de su corazón. Uno de los momentos más impactantes del Evangelio es cuando Pedro, que amaba profundamente a Jesús, que había declarado con firmeza que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en un instante, fue utilizado por el enemigo sin siquiera notarlo. Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su sufrimiento, sobre la cruz, sobre lo que tendría que pasar en Jerusalén, y Pedro, movido por un sentimiento humano, se acercó y lo reprendió diciendo, «Señor, eso no puede pasarte, nunca lo permitiremos». Parecía una reacción noble, parecía una expresión de afecto, de protección. Pero Jesús lo miró y respondió con una dureza que impacta. «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Qué fuerte es entender que incluso las buenas intenciones pueden venir de la carne, que incluso el amor sin discernimiento puede oponerse a la voluntad de Dios. Pedro no estaba tratando de hacer daño, estaba tratando de evitar el sufrimiento de su maestro, pero estaba siendo guiado por el alma, no por el espíritu. Y esa es la línea fina que muchos hoy no distinguen.
porque la intuición verdadera no siempre es cómoda, no siempre te confirma lo que quieres oír, no siempre te lleva por el camino fácil. La intuición espiritual te alinea con el propósito de Dios, incluso cuando ese propósito implique dolor, sacrificio o renuncia. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque confunden su paz emocional con la paz del espíritu. Confunden una emoción fuerte con una dirección divina. Pero la paz del espíritu no depende de circunstancias ni de deseos cumplidos. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, que permanece incluso en medio de la tormenta. Es una convicción profunda que no se tambalea con las emociones. Y esa paz es uno de los frutos más claros de una intuición que viene de Dios. Porque cuando el Espíritu guía, aunque no entiendas todo, aunque no te guste todo, sientes una certeza interior que sostiene tu fe. Discernir es aprender a filtrar cada pensamiento, cada sensación, cada impulso, bajo la luz de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. No se trata de vivir con miedo a equivocarse, sino de vivir con humildad suficiente para reconocer que no todo lo que sentimos es verdad espiritual. Hay momentos en que el alma grita, pero el espíritu guarda silencio. Hay decisiones que parecen urgentes, pero en realidad nacen del miedo, del orgullo, de la necesidad de control. Y ahí es cuando necesitamos detenernos, respirar, orar y pedir: Señor, ayúdame a discernir si esto viene de ti o de mí. El mundo de hoy nos ha enseñado a confiar en nosotros mismos, en nuestra voz interior, en nuestra intuición como si fuera infalible. Pero la Escritura nos recuerda que el corazón humano es engañoso y perverso. Sin la guía del Espíritu Santo, nuestra intuición puede desviarse, puede engañarnos, puede llevarnos a caminos que parecen rectos, pero terminan en muerte. Por eso el discernimiento no es un lujo espiritual, es una necesidad vital para todo creyente que desea vivir en la voluntad de Dios. No podemos guiarnos solo por lo que sentimos. Tenemos que ser guiados por lo que el Espíritu revela en la intimidad del corazón que se rinde. Y eso se cultiva. No es automático. No se recibe por emoción, se forma por relación. Entre más cerca estás de Dios, más clara se vuelve su voz y más fácil se vuelve distinguir la diferencia entre tu voz interior y la voz del cielo. Es como afinar un instrumento. Al principio hay ruido, hay mezcla, hay confusión, pero con el tiempo, con la práctica, con la entrega diaria, el alma se alinea al Espíritu y el Espíritu al Espíritu Santo. Y entonces tus percepciones se vuelven más limpias, más suaves, más verdaderas. Ya no reaccionas desde la carne, ahora respondes desde la dirección divina. Pedro tuvo que aprender eso. Y lo aprendió no solo con palabras, sino con dolor. Lo aprendió cuando negó a Jesús. Lo aprendió cuando lloró amargamente por haber confiado en su fuerza y no en la voz del Maestro. Pero también lo aprendió cuando fue restaurado, cuando Jesús lo miró con amor, cuando lo llenó del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces sí, Pedro comenzó a hablar no desde su alma, sino desde el poder del Espíritu. Y miles fueron salvos por una palabra que ya no venía de su carne, sino del cielo. Tú también puedes vivir así. Tú también puedes aprender a distinguir, no para juzgar a los demás, sino para caminar con seguridad. No para sentirte superior, sino para ser obediente. Porque el verdadero discernimiento no te hace orgulloso, te hace más dependiente de Dios, te hace humilde, te hace más paciente, te hace más sensible a los peligros, pero también más disponible para el llamado. Porque sabes que no todo lo que parece bueno es voluntad de Dios, y no todo lo que incomoda viene del enemigo. A veces, lo que más duele es lo que más te libera, y lo que más deseas es lo que más te aleja del propósito eterno. Y si hoy estás dispuesto a pedirle al Señor que te enseñe a discernir, que te muestre cuando estás hablando desde tu alma y no desde el Espíritu, entonces Él comenzará a abrir tus ojos y tus oídos de una forma nueva. Comenzarás a reconocer la diferencia. Comenzarás a sentir esa alarma sagrada que dice: esto no es de Dios,
y esa paz profunda que te confirma: este es el camino, camina por él. Porque cuando el Espíritu guía, siempre hay verdad, siempre hay paz y siempre hay fruto. Cuando el discernimiento comienza a despertar en nosotros, se vuelve urgente alimentar ese discernimiento con una fuente segura, firme y eterna. Porque el corazón puede ser sensible, pero si no está alineado con la verdad, se vuelve vulnerable a la confusión. Es por eso que la intuición espiritual, esa percepción profunda que el Espíritu Santo deposita en nuestro interior, nunca debe estar desligada de la palabra. No hay voz del cielo que contradiga lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. No hay dirección divina que te aparte de la verdad eterna. No hay sentimiento del alma que pueda reemplazar la claridad de lo que está escrito. Por eso, todo lo que sientes, todo lo que crees percibir en tu espíritu, debe pasar primero por el filtro de la palabra. Si se alinea con ella, entonces hay paz. Si se opone a ella, entonces hay engaño. Y eso no se trata de religiosidad ni de tradición. Se trata de fundamento espiritual. Un creyente sin Biblia es como un soldado sin espada. Es como un navegante sin brújula. Puede tener la mejor intención, pero estará a merced de cada viento, de cada emoción, de cada pensamiento ajeno que parezca bonito, pero que no tiene raíz. Por eso, cuando la intuición viene de Dios, siempre encuentra respaldo en la Escritura. No porque Dios se limite a repetir versículos, sino porque todo lo que Él habla hoy ya ha sido revelado en su carácter, en su esencia, en su voluntad, eterna escrita para nosotros. Y no hay mejor ejemplo que el de Jesús en el desierto. Cuando fue llevado por el Espíritu al lugar de prueba, no fue con discursos, no fue con ideas humanas, no fue con emociones elevadas, fue armado con la palabra. Y cada vez que el enemigo se acercó con una propuesta, con una mentira disfrazada de verdad, con una tentación hábilmente presentada, Jesús no respondió desde su lógica ni desde su intuición emocional, respondió con un escrito está. Porque quien conoce la Escritura tiene la respuesta en el momento exacto. Porque quien guarda la palabra en su corazón no cae en el engaño de lo que suena espiritual, pero no viene del cielo. Satanás citó la Biblia fuera de contexto, como hace tantas veces hoy, pero Jesús la conocía en profundidad, la entendía desde la comunión, y por eso no fue confundido, ni desviado, ni atrapado en su debilidad humana. Ahí está el secreto. Para una intuición segura, comunión diaria con la palabra. No como obligación, sino como deleite. No como regla, sino como alimento. Porque cada vez que abres la Escritura con hambre de Dios, tu espíritu se fortalece, tus sentidos espirituales se agudizan y tu discernimiento se vuelve más limpio, más puro, más certero. No se trata solo de leer mucho, se trata de permitir que lo que lees te transforme, te moldee, te forme por dentro. Porque cuando la palabra habita ricamente en ti, comienzas a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a actuar como Cristo. Y entonces, tus intuiciones ya no serán guiadas por tus heridas o deseos, sino por el Espíritu que vive en ti. Hay personas que han vivido años en la fe, pero siguen confundiendo la voz de Dios con la voz de sus emociones, porque nunca desarrollaron una relación profunda con la Escritura. Otros viven buscando nuevas revelaciones, nuevas palabras proféticas, nuevas experiencias místicas, pero no conocen ni practican lo que ya está escrito. Y eso es peligroso porque todo lo nuevo que Dios quiera hablarte nunca va a contradecir lo que ya ha dicho. La Biblia no es un libro antiguo, es una fuente viva, es el aliento de Dios escrito en papel, es la luz que ilumina cada paso cuando todo parece oscuro, es la verdad que te sostiene cuando el alma quiere rendirse, es el espejo que revela lo que hay dentro, es la voz de Dios en forma tangible, y cuando comienzas a amarla, a meditar en ella día y noche, como dice el Salmo 1, entonces tus raíces se profundizan y todo lo que haces comienza a prosperar.
porque no serás movido por cada viento de doctrina, ni por cada emoción espiritual que surja en el momento. Serás guiado por una intuición estable, alimentada por una verdad eterna. Y eso es lo que el Señor quiere construir en ti. No una fe emocional, sino una fe firme. No una intuición volátil, sino una dirección continua, segura, basada en su palabra. La intuición espiritual no es un atajo para evitar la Biblia. Es una expresión del espíritu que se activa y se afina cuando la Biblia se convierte en tu fundamento. Es como si el espíritu tomara lo que está escrito y lo aplicara a tu situación personal, a tu momento presente, a tu necesidad más profunda. Y eso solo sucede cuando le das espacio a la palabra para habitar en ti, no solo como conocimiento, sino como vida. Porque la letra sola mata, pero el espíritu da vida. Y es ese espíritu quien te recordará las palabras que Jesús habló, quien te hará entender lo que antes no comprendías, quien iluminará tu camino cuando todo se vea incierto. Muchos preguntan, ¿cómo sé si esto que siento es de Dios? La respuesta no está en buscar una emoción más fuerte, sino en preguntar, ¿esto que siento está en armonía con lo que Dios ya dijo en su palabra? Porque cuando conoces la Escritura ya no caminas a ciegas, caminas con la lámpara encendida. Y aunque el camino sea estrecho y aunque no tengas todas las respuestas, sabes que estás en la dirección correcta, porque la palabra no falla, no cambia, no se adapta a nuestros caprichos, nos transforma a su imagen. Y cuando tu espíritu está lleno de esa verdad, tu intuición se vuelve una herramienta poderosa, no para manipular a Dios, sino para seguirle con fidelidad. Así como Jesús resistió la tentación con la Escritura, tú también puedes vencer cada mentira, cada confusión, cada engaño disfrazado de dirección espiritual. Pero necesitas llenarte diariamente. Necesitas amar la palabra más que tus ideas. Necesitas permitir que ella te corrija, te guíe, te inspire, te moldee. Y entonces verás cómo el susurro de Dios se hace más claro, cómo las decisiones se vuelven más firmes, cómo la paz se vuelve constante. Porque un espíritu entrenado por la palabra no se pierde en los laberintos del alma, sino que avanza con la certeza de que el Dios que habla todavía guía, todavía revela, todavía ilumina el camino de aquellos que le buscan en verdad. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, no solo nos guía hacia los caminos del propósito, también nos protege de las armadillas do enemigo, de los caminos que parecen promisores a los ojos humanos, pero que son trampas encubiertas con apariencia de oportunidad. Y en ese proceso silencioso de protección divina, muchas veces no recibimos explicaciones, solo sentimos una impresión en el corazón, una pausa interna, una voz que no habla en palabras, pero que dice claramente, no vayas por ahí, no sigas con eso, no entres en esa puerta. Y puede que en el momento no entendamos, puede que parezca extraño sentir resistencia espiritual hacia algo que todos aplauden, hacia una relación que parece perfecta, hacia una propuesta que parece dorada, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, entendemos que fue Dios quien nos libró, que fue su mano invisible que intervino antes de que el daño sucediera, que fue su espíritu hablando desde lo profundo para evitar un desastre que no vimos venir. Y es que una de las funciones más preciosas de la intuición espiritual es precisamente esa: protegernos de aquello que no discernimos con la mente, pero que el cielo ya conoce desde antes que llegue, porque nuestro Padre no solo ve lo que está delante, Él ve lo que hay detrás de las fachadas. Él conoce las intenciones ocultas, los planes camuflados, las intenciones disfrazadas de bendición. Y por eso su espíritu que mora en nosotros a veces no nos deja en paz, a veces incomoda, a veces detiene, a veces nos deja con una inquietud que no sabemos explicar. Y si aprendemos a obedecer esa inquietud, aunque no la entendamos de inmediato, seremos librados una y otra vez de caer en trampas preparadas por el enemigo. Así le sucedió al apóstol Pablo cuando en su viaje misionero planeaba ir a Asia para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo se lo impidió, no porque fuera pecado,
no porque no hubiera necesidad espiritual allí, sino porque no era el tiempo, no era el lugar, no era la dirección de Dios para ese momento. Y luego intentó ir a Bitinia, y nuevamente el Espíritu no lo permitió. Y puede que eso le haya parecido extraño. Puede que en el momento se haya preguntado por qué el Señor cerraba esas puertas si su corazón estaba dispuesto a servir. Pero fue entonces cuando recibió una visión de un varón macedonio que lo llamaba desde el otro lado, pidiéndole ayuda, y Pablo entendió que era Dios redireccionando su camino, guiándolo no solo por la lógica, sino por la intervención espiritual directa. Y gracias a esa obediencia silenciosa, Europa fue alcanzada por el Evangelio, y el plan de Dios se cumplió más allá de lo que Pablo imaginaba. ¿Cuántas veces sentimos dentro de nosotros ese no que no sabemos justificar, esa resistencia que no nace del miedo, sino de una sabiduría que no podemos explicar? Y luego, al ver cómo se desarrollan las cosas, entendemos que el Señor nos salvó de una herida, de una traición, de una ruina, de un lazo que parecía amor pero era destrucción, de una inversión que parecía segura pero era un fraude, de una amistad que parecía genuina pero era un canal de contaminación espiritual. Y ese no, que parecía frustración, se convierte en alabanza cuando vemos la fidelidad de Dios cuidando de nosotros incluso cuando no teníamos idea del peligro. Porque a veces Dios no necesita explicarte. Él solo quiere que confíes, que aprendas a seguir la paz que el Espíritu deposita en tu alma, pero también que aprendas a no forzar puertas que Dios no está abriendo, que no insistas en caminos que el cielo está cerrando, que no te aferres a relaciones que el Espíritu ya te está pidiendo soltar. Porque cuando Él te dice no, no es por rechazo, es por amor. Cuando Él detiene tus pasos, no es para negarte un destino, es para conducirte al verdadero destino que Él preparó con perfección. Y si logras rendirte a esa dirección sutil, si logras obedecer sin exigir explicaciones, vivirás bajo una cobertura divina que te librará de muchas lágrimas. No se trata de vivir con paranoia espiritual, ni de sospechar de todo y de todos. Se trata de cultivar una relación tan profunda con el Espíritu Santo que aprendas a distinguir cuando algo simplemente no viene de Dios, aunque parezca bueno, aunque parezca lógico, aunque todos digan que es correcto. Si tu espíritu no tiene paz, si tu interior se sacude, si no puedes avanzar con tranquilidad, escucha ese silencio que incomoda, porque ahí también está Dios hablándote, protegiéndote, pastoreando tu vida como un buen padre que no necesita gritar para cuidar de sus hijos. La verdadera madurez espiritual se ve cuando dejamos de pelear con Dios por cada camino que Él cierra, cuando dejamos de reclamarle por las personas que se van, por las oportunidades que se esfuman, por las puertas que no se abren, y empezamos a agradecer por cada vez que Él nos salvó en secreto, por cada vez que su espíritu nos incomodó a tiempo, por cada vez que esa voz interior dijo: espera, sal de ahí, esto no es para ti. Y obedecimos aunque no entendimos. Y hoy estamos de pie porque Dios no solo nos ama con palabras, nos ama con intervenciones. Y si hoy estás en un momento de duda, si estás frente a una decisión y algo dentro de ti no te deja tranquilo, si todos a tu alrededor te animan pero tú sientes que algo no está bien, no lo ignores. No calles esa voz que te susurra con firmeza. No te obligues a seguir lo que tu alma no puede sostener en paz, porque puede ser el mismo Dios evitando tu caída, puede ser el Espíritu Santo diciéndote: hijo, hija, yo tengo algo mejor. No te detengas aquí, no te contamines ahí, no pongas tu confianza donde no hay raíz. Y si ya pasaste por eso, si alguna vez obedeciste sin entender, y hoy ves con claridad que fue el Señor quien te libró, entonces levanta tus manos en gratitud, porque no fuiste más sabio, fuiste más amado, y su amor te protegió de lo que no viste, su espíritu te guió lejos del abismo que estaba escondido, y hoy puedes decir con certeza: no entiendo todo lo que Dios hace, pero confío en todo lo que Él decide, porque el Dios que guía también guarda, el Dios que susurra también defiende, el Dios que dice espera
también prepara. Y el Dios que te dice no vayas, muchas veces te está salvando de algo que tú aún no puedes ver. Así como el Espíritu Santo nos protege de caminos que parecen correctos, pero terminan siendo trampas. También nos libra de personas que parecen buenas, pero que son puertas de destrucción disfrazadas de afecto. Y una de las formas más dolorosas, pero también más profundas en las que Dios guía nuestra vida, es cuando interrumpe relaciones, cuando corta lazos, cuando inquieta nuestro corazón en medio de una amistad, un noviazgo, una sociedad, un vínculo que no está alineado con su voluntad. Porque mientras tú ves sonrisas, Él ve intenciones. Mientras tú ves compañía, Él ve contaminación. Mientras tú ves promesas, Él ve cadenas escondidas bajo palabras bonitas y emociones intensas. Y aquí es donde la intuición espiritual se vuelve un instrumento de discernimiento que muchas veces no entendemos en el momento, pero que trae luz con el tiempo. Porque hay personas que Dios comenzó a apartar de tu vida, no porque fueran malas en apariencia, sino porque no eran parte del propósito que Él diseñó para ti. Y tu corazón lo sintió, tu espíritu se incomodó. Comenzaste a notar que la paz se esfumaba, que tu ánimo cambiaba, que tu fe se debilitaba cada vez que te acercabas a ellos, pero tu alma, hambrienta de afecto, insistió en retener lo que el cielo te pedía soltar. Es que muchas veces Dios no expone el mal de inmediato. Primero despierta tu espíritu, primero deja señales internas, primero te susurra una inquietud, porque Él no te obliga, Él te guía. Y tú tienes que elegir si vas a obedecer a la voz suave de su dirección o vas a seguir los deseos de tu carne, que quiere mantener conexiones que parecen necesarias, pero que son veneno disfrazado. Y esta es una de las áreas donde más confundimos el amor con el apego, donde más luchamos entre lo que sentimos y lo que Dios nos está mostrando, porque las emociones claman por permanecer, pero el espíritu te está diciendo que hay algo que no puedes ver, que hay un propósito que está en riesgo, que hay una contaminación espiritual que estás ignorando. Sansón fue un hombre fuerte, llamado desde el vientre de su madre, lleno del espíritu, pero cegado por una relación que no venía de Dios. Y lo que comenzó como un deseo terminó como una caída. Dalila no era simplemente una mujer más en su vida. Era un instrumento enemigo para arrancarle la fuerza, robarle la visión y quebrar su llamado. Y lo que Sansón no discernió con el corazón, lo terminó pagando con su vida, porque ignoró las señales, porque el espíritu le hablaba. Pero él prefería escuchar su deseo porque la intuición gritaba, sal de ahí. Pero su alma gritaba, más fuerte yo quiero quedarme. Y eso lo llevó al lugar donde su fuerza fue cortada, su visión destruida, su dignidad quebrada. ¿Cuántos de nosotros estamos aferrados a relaciones que están matando nuestro llamado, amistades que nos roban la fe, conexiones que nos alejan de Dios poco a poco y lo sentimos? Y lo sabemos, y dentro de nosotros algo ya no fluye, ya no hay gozo, ya no hay crecimiento, ya no hay paz, pero insistimos porque nos duele soltar, porque no queremos estar solos, porque tememos que sin esa persona nos faltará algo, cuando en realidad lo único que esa persona está haciendo es impedir que el espíritu se mueva libremente en nosotros. Y no se trata de juzgar a nadie, se trata de obedecer a Dios. Se trata de entender que hay personas que pueden ser buenas para otros, pero no para ti. Que hay vínculos que pueden parecer bendición, pero que en realidad son distracción. Que hay unción que se pierde cuando el corazón se divide. Que hay cielos que se cierran cuando insistes en caminar con quien Dios no aprobó. Porque si la relación viene de Él, te acerca más a su presencia, te edifica, te despierta, te empuja hacia el propósito. Pero si la relación no viene de Él, te desgasta, te enfría, te confunde y poco a poco te aleja del lugar donde tu fe se fortalece. Y cuando el Espíritu Santo te inquieta en este punto, lo hace con amor, lo hace con paciencia, pero también lo hace con firmeza. Y si aprendes a escuchar esa voz interior, que comienza a decirte que algo no está bien, que esa conversación ya no te edifica, que esa persona constantemente apaga tu espíritu, que esa conexión te deja más vacío que lleno,
entonces necesitas tener el valor de obedecer, aunque duela, aunque no entiendas, aunque todo en ti quiera resistirse, porque lo que Dios corta no es para castigarte, es para preservarte. Lo que Él aparta no es pérdida, es protección. Lo que Él arranca no es castigo, es redirección hacia algo mayor. Hay momentos en que la ausencia de alguien es la mayor muestra de la presencia de Dios. Hay vínculos que al romperse abren puertas, que estaban trancadas. Hay despedidas que son necesarias para que lo nuevo de Dios llegue. Y si tú estás viviendo una desconexión, si alguien se ha alejado sin explicación, si una relación se deshizo sin razón aparente, pero tú sentiste paz en medio del dolor, si el Espíritu no te dejó insistir, no te permitió ir detrás, no te dio permiso para recuperar lo que perdiste, entonces, dale gracias a Dios, porque Él está librándote de algo que no alcanzas a ver todavía. Y si tú estás a punto de entrar en una relación, si estás conociendo a alguien, si estás involucrado en una sociedad, una amistad profunda, una alianza que parece correcta, pero algo dentro de ti no te deja avanzar con gozo, entonces detente, ora, escucha, espera, porque el Espíritu te ama tanto que no te dejará entrar en una trampa con los ojos cerrados. Él te mostrará, Él te hablará, Él inquietará tu espíritu. Y si tú aprendes a confiar más en su voz que en tus emociones, más en su paz que en tu deseo, serás guardado, serás edificado y verás cómo las conexiones que Él aprueba traen vida, crecimiento, propósito y libertad. Porque lo que viene de Dios no confunde, lo que viene de Dios no te aleja de Él. Lo que viene de Dios no ahoga tu espíritu, no apaga tu fe, no te cierra el cielo. Lo que viene de Dios sopla aliento, sopla visión, sopla fuerza nueva para seguir caminando, y si estás dispuesto a soltar lo que Él te pide dejar, entonces también estarás preparado para recibir lo que Él preparó desde antes de que tú entendieras por qué era necesario partir. Cuando el Espíritu Santo decide guiarte, Él no lo hace desde la distancia ni como una voz autoritaria que da órdenes sin conocer tu corazón. Él lo hace como un consejero íntimo, como un amigo fiel que conoce tus pensamientos antes de que los pienses, que siente tus lágrimas antes de que toquen el suelo, que comprende tus silencios más que tus palabras. Y es en ese lugar secreto, donde la oración se vuelve respiración del alma, que la intuición espiritual comienza a florecer, porque la intuición no es un talento natural, es un fruto cultivado en la comunión con Dios, y cuanto más hablas con Él, más aprendes a escucharlo, incluso cuando no dice nada, en voz alta. El alma que ora se vuelve sensible a lo eterno. Y no porque repita frases, sino porque se expone constantemente a la presencia. Y cuando oras, no solo estás hablando, estás afinando tus sentidos espirituales, estás permitiendo que el Espíritu purifique tus percepciones, que limpie tus filtros internos, que remueva los restos del pasado que nublan tu discernimiento, y es en ese proceso que la intuición deja de ser emocional para convertirse en una herramienta afilada y precisa en las manos de Dios. Porque no opera sola, no actúa como un impulso solitario, sino como una compañera silenciosa de la oración. Constante Nehemías estaba delante del rey, un hombre poderoso, capaz de cambiar su destino en un instante, y justo en ese momento crucial, antes de abrir su boca, oró en su corazón. No fue una oración larga, no fue un clamor audible, fue un diálogo secreto entre su espíritu y el Espíritu Santo, y fue allí, en ese instante de conexión profunda, que recibió la sabiduría para hablar, el valor para pedir, la dirección para actuar, porque cuando oras antes de moverte, el cielo camina contigo, y cuando tu intuición es formada en la oración, ya no reaccionas desde la ansiedad, actúas desde la paz. Hay decisiones que no puedes tomar sin orar. Hay palabras que no debes decir sin antes consultar al Espíritu. Hay caminos que parecen correctos, pero solo la oración revelará si están alineados con el corazón de Dios. Y si estás aprendiendo a detenerte, a inclinar tu alma en silencio,
a consultar a tu consejero antes de avanzar, entonces estás en el camino de una vida guiada no por la lógica ni por las emociones, sino por una intuición nacida en el altar, secreto, y ese lugar, más que un hábito, es el hogar de toda verdadera dirección. Cuando aprendes a orar antes de actuar, cuando invitas al Espíritu Santo a ser tu guía y tu consejero íntimo, también asumes la responsabilidad de obedecer lo que Él te muestra, porque no hay mayor peligro para un creyente que recibir señales del cielo y elegir ignorarlas. Porque cada vez que el Espíritu habla no lo hace por costumbre, lo hace por amor. Y cuando Él te inquieta, te frena o te dirige, está anticipando algo que tú no puedes ver. Pero si endureces tu corazón, si decides seguir tu propio camino aún sabiendo que no estás en paz, entonces te expones a las consecuencias de caminar sin cobertura, sin dirección, sin protección. El Espíritu de Dios no grita, pero tampoco se repite eternamente. Hay momentos en los que su voz es clara, en los que su dirección es firme, en los que tu alma sabe lo que debe hacer, pero decides posponer, decides justificar, decides cerrar los oídos espirituales y seguir como si nada. Y ese silencio que tú eliges se convierte en vulnerabilidad, porque cuando ignoras la advertencia divina, no solo apagas la voz, apagas la lámpara que debía guiarte en la oscuridad. Y al caminar sin luz, tropiezas, caes, sufres consecuencias que pudieron ser evitadas si tan solo hubieras obedecido la primera vez. Jonás escuchó la voz de Dios. No fue una impresión vaga, no fue un susurro que necesitaba interpretación. Fue un mandato claro, una dirección precisa. Levántate y ve a Nínive. Pero su corazón no quiso, su voluntad se resistió, su razonamiento lo empujó a huir. Y en lugar de correr hacia el propósito, corrió en sentido contrario, creyendo que podía escapar de lo que Dios había marcado para él. Y así como muchos hoy sienten con claridad lo que el Señor les está pidiendo, pero eligen el camino más fácil, el más cómodo, el que no exige renuncia, el que no implica confrontación, el que no hiere el ego ni demanda fe. Y entonces comienza el descenso. Como ocurrió con Jonás, bajó a Jope, bajó al barco, bajó a lo profundo del mar, y cada paso que daba, lejos de la voluntad de Dios, lo sumergía más en la tormenta, más en el caos, más en la soledad, porque la intuición ignorada abre la puerta al dolor innecesario, y no porque Dios castigue con crueldad, sino porque fuera de su cobertura estamos expuestos a tempestades que fueron creadas solo para hacernos volver, no para destruirnos, sino para despertarnos, no para condenarnos, sino para que volvamos a oír lo que un día decidimos silenciar. ¿Cuántos están hoy como Jonás en el fondo del barco, dormidos mientras la tormenta arrecia, creyendo que si ignoran el conflicto, este desaparecerá por sí solo, cerrando los ojos a la realidad de que están huyendo de un llamado, de una verdad, de una palabra que el Señor les habló en secreto, pero que fue sepultada bajo el miedo, el orgullo o la comodidad? Y es en ese punto donde la misericordia de Dios entra en acción, porque Él permite que las aguas se agiten, que las circunstancias se sacudan, que las personas a tu alrededor se den cuenta de que algo no está bien, porque aunque tú quieras callar, al Espíritu, Dios no se rinde contigo, y su amor es tan profundo que te perseguirá en medio de la tormenta, hasta traerte de regreso a donde debiste estar desde el principio. Jonás terminó en el vientre de un pez, aislado, desesperado, solo, pero fue en ese lugar donde finalmente oró, donde volvió su corazón al Padre, donde entendió que no se puede vivir en paz cuando se desobedece la voz del cielo. Y allí, desde lo más profundo, clamó, y Dios escuchó, porque aunque ignorar la voz de Dios nos lleva a lugares de quebranto, obedecer después del quebranto nos abre la puerta a la restauración. Y eso es lo que el Señor quiere que entiendas hoy, que si alguna vez callaste lo que sabías que era su dirección, si apagaste su voz por miedo o por conveniencia, si decidiste no mirar el camino que Él marcaba y ahora estás en medio de una tormenta, Él sigue esperando tu oración,
sigue dispuesto a restaurarte, sigue hablando con ternura aunque tú lo hayas ignorado antes. Hay un peso santo en obedecer. A tiempo, hay un gozo que solo conocen aquellos que escuchan y responden sin demora. Hay una seguridad que se establece cuando no necesitas comprender todo para decir sí, Señor, porque tu espíritu ha sido entrenado a responder al primer susurro, al primer toque, a la primera señal. Y esa sensibilidad te libra de muchas lágrimas, te preserva del sufrimiento, te permite caminar en el ritmo del cielo sin vivir, entre pausas y remiendos, porque cuando caminas al compás del espíritu, cada paso tiene dirección, cada silencio tiene sentido, cada sí tiene respaldo. Y si hoy te das cuenta de que Dios ya te habló y tú callaste, si recuerdas decisiones que tomaste sabiendo que no eran su voluntad, si identificas momentos en que tu espíritu gritaba, no lo hagas, y tú igual avanzaste, no te hundas en culpa, porque la gracia de Dios está aquí, no para señalarte, sino para llamarte de vuelta, para susurrarte otra vez, para abrir el camino por el que debiste caminar desde el inicio, porque su amor no cambia, su voz no se apaga, su mano no se retira. Y el mismo Dios que te habló ayer está dispuesto a hablarte hoy si tú decides volver a oír. No es tarde si decides rendirte, no es tarde si eliges obedecer, no es tarde si en lugar de correr te detienes y dices, Señor, quiero caminar contigo de nuevo, porque Él es experto en restaurar caminos interrumpidos, en reescribir historias que comenzaron mal, en soplar vida nueva donde solo hay ruinas. Y si decides no ignorar más, si decides honrar su voz aunque aún no entiendas el destino, entonces conocerás el gozo de una vida guiada por la obediencia, protegida por la presencia, afirmada por la paz que solo viene cuando el espíritu responde al espíritu, con un sí que nace del alma. No se trata de escuchar a Dios una vez y ya, se trata de vivir con el corazón afinado a su voz todos los días, en lo secreto, en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas y en los grandes pasos de fe, porque la verdadera madurez espiritual no es hablar mucho de Dios, sino vivir dependiendo de cada palabra que sale de su boca, caminando no por emociones, no por lógicas humanas, sino por la certeza de que su espíritu nos guía paso a paso. Y cuando decidimos rendirnos cada mañana, cuando le entregamos al Señor no solo nuestras palabras, sino también nuestros silencios, nuestras dudas, nuestros deseos, entonces comenzamos a vivir en sintonía con el cielo Samuel, aquel niño que un día no entendía la voz de Dios, creció aprendiendo a escuchar, creció obedeciendo y llegó a ser profeta, consejero, guía para reyes, hombre de honra delante del pueblo y delante de Dios. Pero todo empezó con una respuesta sencilla, con un corazón que dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Y es esa la oración que cambia destinos, que abre los cielos, que activa la comunión real con el Espíritu, porque el que escucha a Dios con humildad, camina con sabiduría, y el que camina con sabiduría vive en paz, vive con propósito, vive guiado. Hoy el Señor te llama a rendirte una vez más, a silenciar las voces que te distraen, a desconectarte del ruido del mundo para volver a oír su susurro. No porque estés lejos, sino porque Él quiere acercarte aún más. No porque estés perdido, sino porque Él tiene más para revelarte, más para confiarte, más para derramar sobre ti. Y eso solo sucede cuando el corazón está dispuesto a obedecer antes de entender, a seguir antes de ver, a decir, sí, Señor, aun cuando no hay certezas visibles, porque la fe nace en lo íntimo, y la intuición espiritual es el eco de la voz de Dios, resonando en nuestro interior. Haz de esta oración tu oración ahora mismo, donde estés, sin prisa, sin máscaras. Señor, no quiero vivir sordo a tu voz, no quiero tomar decisiones sin ti, no quiero caminar por caminos que tú no trazaste para mí. Afina mi corazón, alinea mi alma a tu voluntad, despierta en mí esa sensibilidad que solo tu espíritu puede dar. Háblame como hablaste a Samuel y dame el valor para responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Que el Dios que te conoce en lo más profundo, que te guarda con celo y que te guía con amor, te bendiga hoy con un corazón nuevo, atento, sensible y dispuesto a seguir su voz todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.